Muy buenas tardes, buenas noches en España, queridos amigos, queridas amigas, lectoras y lectores presentes en la sala Zoom. Muy buenas tardes a través del muro de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional y también a través del muro de mi perfil. Vamos en esta ocasión en lecturas, Club de Lectura Mailén número 2, a comentar el cuento de nuestro querido César Vallejo, ¿no? Más allá de la vida y de la muerte. Voy a dar a conocer una breve reseña biográfica de nuestro gran autor, César Vallejo. César Abraham Vallejo Mendoza nació el 16 de marzo de 1892 en Santiago de Chuco, pueblo en una zona alta del departamento de La Libertad en Perú. Hijo de Francisco de Paula Vallejo Benítez y María de los Santos Mendoza Gurrionero. Fue el menor de 11 hermanos. Su apariencia mestiza se debió a que sus abuelas fueron indígenas y sus abuelos gallegos. Uno de ellos fue el sacerdote mercedario José Rufo Vallejo, que nace en las catacumbas de la iglesia del pueblo de Payasca en Ancash. Vallejo abarcó prácticamente todos los géneros literarios: poesía, narrativa, novelas y cuentos, teatro y ensayo. Se debe también mencionar su copiosa labor periodística, crónicas y artículos. Partió a Europa en 1923, nunca volvió a Santiago y murió lejos, en París, el 15 de abril de 1938, un Viernes Santo. Si bien sus restos descansan en el cementerio de Montparnasse, en Francia, en el cementerio de su tierra hay réplica exacta de su tumba. Ahí no descansan sus huesos, pero sí su memoria, como en toda la ciudad. La tierra que lo vio nacer preserva su vida y obra. Hasta su muerte residió en París, con algunas breves estancias en Madrid y en otras ciudades europeas en las que estuvo de paso. Vivió del periodismo, complementado con trabajos de traducción y docencia. En noviembre de 1921, Vallejo gana el concurso de cuento de Entre Nous con Más allá de la vida y la muerte, y el premio le permite financiar en 1923 la edición de Trilce. Entonces, vamos, sin duda, leímos ya un cuento que además, cierto, fue también premiado en su oportunidad, ya, del autor César Vallejo. Hay mucho más, sin duda. Su vida es, pero extensa e intensa. Hay mucha más información que ustedes pueden también leer en internet, ¿ya? Yo solo hice un resumen, ¿no? Porque ahora nosotras y nosotros como lectores y lectoras queremos comentar este pero extraordinario cuento, ¿ya? Y sin más preámbulos, quiero, por supuesto, iniciar con Marisa Indriago, ella de Venezuela, que se encuentra así radicada en España. Allá están de noche, ¿no? Marisa Indriago, en esta primera ronda, comentario, ¿ya? En relación al cuento de César Vallejo, ¿ya? Que hemos leído todas y todos, ¿no? Más allá de la vida y la muerte. Marisa Indriago. Le Buenas dejo. tardes, buenas noches a todos. Un honor compartir esta sala con tan distinguidas poetas y escritoras. Quien nos corresponde hoy realmente ha rebasado todos los límites de la literatura.
César Vallejo es un ícono de los mejores poetas del siglo XX que tiene nuestra América. Partiendo del título mismo de la obra que estamos hoy revisando, comentando, más allá de la vida y de la muerte, siento que Vallejo profetiza aspectos filosóficos muy profundos, quizás también aspectos metafísicos, pero que a la vez parten de hechos cotidianos, ya que la muerte no existe sin la vida, pero ambas constituyen una dualidad insondable, llena de supuestos teóricos y prácticos a la vez que conforman una realidad que vivimos todos los seres vivos y especialmente los seres humanos que podemos expresar todos los sentimientos y todas las emociones y describir las situaciones en las cuales se desenvuelve este hecho indiscutible por el cual tenemos que pasar todos en algún momento. Hay ambigüedades en el cuento, pero realmente la ambigüedad es un ardid del mismo escritor que lo deja para que el lector navegue en la incertidumbre y el lector pueda completar la historia desde su propia perspectiva. Y esa es una gran característica de los escritores. Yo sentí que en el cuento la madre realmente ha muerto. La historia se viste de realidad, pero acontece en un espacio onírico. Y ella consigue a su hijo en un sueño de él. Y en ese espacio, su mente, la de la madre, consciente que ella está muerta, cree que su hijo también ha muerto. Es una opinión personal de mi interpretación como escritora y como lectora. En conclusión, siento que la historia está traspolada en diferentes espacios temporales, en espacios psíquicos y en algunos espacios físicos, pero igualmente intangibles, que viven, que están, que existen en la memoria histórica del protagonista, que en este caso es el mismo autor. No sé si tengo tiempo, maestra, de señalar algunos aspectos de la propia lectura. ¿Me dices? 2 minutos le quedan. 2 minutos. Bueno, muy bien. Tengo por aquí algunos aspectos de los que ya he tocado. Él dice, mi madre había fallecido hacía 2 años a la sazón. La primera noticia de su muerte recibíla en Lima, donde supe también que papá y mis hermanos habían emprendido viaje. Ahí él está desde el plano consciente, hablando de la historia en la cual se está inspirando y para luego contar las experiencias oníricas que va teniendo. Luego avanza la lectura y dice, en un tiempo presente, mi animal resopló de pronto. Cabillo molido vino en abundancia sobre ligero vientecillo cegándome casi. Una parva de cebada y después perspectivóse Santiago en su escabrosa meseta con sus tejados retintos. Va describiendo la meseta. Ya ese es un espacio físico donde él coloca el desarrollo, parte del desarrollo de la historia. Y ya luego más adelante dice, sin duda pues, había yo sufrido una desviación de la vista motivada por el golpetazo de luz del meteoro al encontrar antes en su fisonomía un alivio y una lozanía que naturalmente no podía haber ocurrido. Es cuando está con su hermano Ángel sentado en la puerta y hace el trueno, el relámpago que los enceguece. Entonces entra lo cosmogónico también, ¿no? Y Vallejo es un artista plástico de la palabra, donde nos va recreando imágenes maravillosas dentro de una mágica realidad que acontece en distintos planos de tiempo y de espacio.
son mis consideraciones rápidas, pero esto es mucho más profundo todavía, maestra. Sí, Por supuesto, Marisa. Es un sí. cuento que sí, muy intenso y, o sea, más Sin embargo, intenso, hay ¿cierto? momentos en que él hace conciencia realmente que su madre sí está muerta. Y la madre lo ve dentro del sueño que él tiene y ahí es donde él se encuentra. Por eso el espacio onírico cobra preponderancia para el nudo de la historia y el desenlace también. Muchísimas. Sí. Muchas gracias, Marisa. Muchísimas gracias. Con usted entonces ahora voy a dejar a nuestra querida Mariela Lugo. Bienvenida, Mariela Lugo de Venezuela. 5 minutos, el momento que empieza usted. A ver, active su micrófono, por favor, Mariela. Ahí. Gracias, maestra, gracias. Vamos a darnos un lujo esta tarde con analizar más allá de la vida y de la muerte de César Abraham Vallejo Mendoza. El autor hace referencia a los espacios de su tierra y de su entorno, donde deja combinar la pena y la nostalgia de lo vivido, registrado allí en su memoria. La infancia y su viaje a caballo lo adentran en los misterios propios de las creencias de nuestras tierras latinoamericanas. Nosotros vivimos de mitos, de leyendas, tradiciones, decires, donde la superstición es parte de nuestra idiosincrasia, de la idiosincrasia de nuestra gente. En Vallejo se ha notado a través de diferentes críticos literarios la importancia del tema de la muerte como aspecto central, donde el dolor, la orfandad, el tiempo, la existencia han sido abordados a través de este tema lúgubre, de pasar a otro plano. Su planteamiento a lo real con este tema lo lleva a algo habitual, ver la muerte como algo cotidiano, como algo muy nuestro, y hace del relato una combinación de elementos fantásticos o mágicos que son parte de la vida de los personajes. La Sierra del Norte del Perú se ve dibujada en un paisaje y el pueblo donde encuentra las características propias de esa casa grande de la infancia de todos nosotros. Allí hay recuerdos y amor filial, con ese hermano quien sufre junto a él la ausencia, la pérdida de la madre por la muerte. El protagonista vuelve a la alacena de la casa y allí se transmite un gran amor de esa mujer, de esa madre, que le brinda pan como regalo. En su relato, el lector vive el miedo, lo extraño de los personajes que están muy bien enhebrados en lo fantástico. En sucesos anormales, en la presencia de una madre muerta, quien le anuncia a él que él está muerto, dando al aspecto femenino una gran importancia, una importancia relevante, cuando la madre puede proveer alimento físico y espiritual aún después de la muerte. La madre no muere. Vallejo toma la fantasía, lo mágico, lo irreal, para dar evidencia de lo que persiste en su tierra, Santiago de Chuco, a través de la creencia que los muertos traspasan las líneas de la muerte. El autor trabaja con magistralidad el final abierto, que es un desenlace que no se resuelve. De manera definitiva, en esta historia se deja al lector un ingenio para que interprete el final a su manera. Y esto genera debates y discusiones diferentes al tema tratado en la historia. Vallejo, magistral. Muchas gracias.
Muchísimas gracias, querida Mariela. Excelente comentario, muy bien. Sí. Gracias. A continuación, entonces, voy a dejar con ustedes a un compatriota de nuestro querido César Vallejo. Él es Ezequiel Valenzuela, Perú. Ezequiel Valenzuela, Ujú. ahí está. Bien, le escuchamos. Gracias, estimada Palmira. Buenas tardes, estimados colegas de esta parte de América. Los colegas que me han antecedido lo han hecho brillantemente, muy bien sobre este cuento de Vallejo, Más allá de la vida y la muerte. Vallejo fue ganado a través de su existencia por un signo metafísico que es la agonía sempiterna. Vale decir, la preocupación en extremo por los demás. Especialmente él siente un dolor de no ver tan cercano a su pueblo que se alejó por motivos personales, laborales, de vida, y también por la preocupación de la madre ausente. Él admiró en demasía entre comillas, a la madre universal. A la madre le dedicó todo su trabajo, tanto en prosa como en poesía. Por ejemplo, en Los Heraldos Negros, que es uno de los más grandes poemarios que tiene Vallejo, le dedica Los Pasos Lejanos. ¿Y qué no decir en el poema número 65 en Trilce? Entonces, y en la narrativa tenemos este famosísimo cuento, Más allá de la vida y la muerte. Ha existido una interrelación muy cercana entre César Vallejo y su madre. Y en una novela de Eduardo González Viaña, Vallejo en los infiernos, ¿por qué el título? Porque estuvo en la cárcel algunos meses. La madre le dice en esta novela a Vallejo, cierra los ojos y recuerda, vuelve a Santiago, hijo, recuerda nuestro pueblo y nuestro tiempo, y no te hagas mala sangre porque tú vas a sobrevivir cuando todos ya estén bien muertos. Pero, eso sí, anda, duérmete, hijito, y dale cuerda a la memoria. Vuelve a Santiago, sueña con nosotros. Voy a sintetizar de manera muy breve este cuento Más allá de la vida y la muerte. Es un cuento dramático que relata el retorno del protagonista a Santiago de Chuco, tras largos años de ausencia para visitar la tumba de su madre, en este caso, doña María de los Santos. Al inicio de la trama, el autor nos presenta descripciones muy bellas del paisaje cordillerano. A partir de la llegada al pueblo, donde no encuentra a su madre y hermanos, salvo a uno de ellos, Ángel, Vallejo presenta al protagonista dentro de una estética del mundo mágico, ingresando a un mundo fantástico o sobrenatural, encontrando a su madre resucitada en medio de una visión onírica. A su vez, la madre, quien se muestra viva, cree que su hijo ya muerto ha vuelto a la vida en un proceso de reencarnación. Con ello, Vallejo nos muestra los límites que existen entre la vida y la muerte, presentándonos, al final del cuento, a dos muertos inmortales que se reencuentran en un sólido abrazo. No sé si tendré tiempo o ya se me agotó. Ya estoy con el tiempo, ¿no? Ya. Por ejemplo, en este bello poema de Los Pasos Lejanos, dedicado a su madre, dice lo siguiente: y mi madre pasea allá en los huertos, saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Gracias, Palmira. Gracias, colega de América. Muchísimas gracias a usted.
querido lector, escritor. Muchísimas gracias. También extraordinario. Gracias, gracias, gracias. De Perú, entonces, compatriota de César Vallejo, aquí un representante, ¿no? Qué bien. A continuación, entonces, voy a dejar con ustedes a Miriam Persiani, de Argentina. Miriam, la escuchamos. Hola, ¿me escuchan? Bueno, muchísimas gracias. En primer lugar, muchas gracias a Palmira por posibilitar estos espacios donde estamos hermanados a través de la palabra. Creo que es muy, muy valioso que podamos tener estos encuentros. Bueno, el relato para mí resultó verdaderamente inquietante desde el principio hasta la última palabra. Y la muerte se presenta como una gran incertidumbre que va jugando distintas pasadas en el lector. Este lector, que tal como propone Daniel Pennac en los derechos del lector, que va a haber tantas interpretaciones como lectores haya. Cada uno de nosotros seguramente va a tener una impronta y un recorrido lector distinto que va a subyacer en estas opiniones que estamos dando hoy en este momento. Bueno, el protagonista llega a caballo a Santiago, su ciudad natal, Santiago de Chuco, tras 11 años de ausencia. Se encuentra con su hermano Ángel y a los pocos días su madre es atropellada y muere. Hasta ese punto, la historia parece ser real. Sin embargo, allí empieza a desplegarse la ambigüedad propia del género, ya que se llega a sospecharse que él también está muerto, aunque esto tampoco sería de importancia. El propósito es generar incertidumbre entre la realidad y lo irreal, como así también su regreso a la infancia. En este acontecimiento metafísico no hay límites temporales ni espaciales, solo un gran misterio que nos permite interpretar que la vida de la madre es la muerte del hijo. Si bien la historia pertenece al género de cuento fantástico, dado que aparecen en el mismo algunos detalles, también podemos encasillarlo dentro del realismo mágico y en la categoría de literatura gótica. ¿Por qué literatura gótica? Creo que ya también alguien lo ha mencionado. Combina la ficción con la muerte, el horror y en algunas ocasiones también el romance. Este romance que se da en el vínculo entre la madre y el hijo. Por otra parte, también todo el escenario y el contexto que plantea Vallejo encaja perfectamente con esta categoría de literatura gótica. Y por último, les quiero contar, bueno, dado que he escrito yo un libro que tiene características de este tipo, les voy a leer lo que escribió la licenciada Roxana Ruiz en la contratapa de mi libro, que tiene mucho que ver con esta historia brillante de Vallejo. Dice así: la búsqueda de la verdad no debería seguir un camino lineal, porque corremos el riesgo de quedar atrapados en tramos sin respuestas. Ella se refería a mi libro, ¿no? En estos 10 cuentos, que si bien tal como se propone el título, producen escalofríos, tiene el amor como protagonista, el amor como energía, que lo abarca todo, que todo lo contiene, que trasciende tiempo y espacio, vida y otras vidas. Estas historias nos llevan a crear una nueva mente, una mente cuántica, donde el tiempo ya no existe, solo hay nuevas dimensiones. Bueno, creo que esto es lo que nos permite generar tantas interpretaciones y que nos hace pensar en este vínculo y en esta necesidad de escribir y de relacionarnos con el tema de la muerte a muchos
de los escritores, ¿no? Este romance que tenemos con todos estos temas de la muerte, del más allá, de esta inquietud por conocer algo que representa un verdadero misterio para todos. Bueno, esta es mi humilde interpretación de este texto maravilloso. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, querida Miriam. Muchísimas gracias por tu interpretación. Gracias una vez más. Me encantó también. Me ha gustado todas las A interpretaciones. ustedes. En todas he estado aprendiendo algo más, así que contenta. Qué valioso es compartir los comentarios, ¿no? De un cuento, sobre todo de este gran escritor peruano como César Vallejo. Bien, a continuación entonces invito a Doris Telles. Doris Telles, la escuchamos. Bienvenida. Hola, buenas tardes. Algo que me encantó de este cuento es nos lleva, el misterio, nos lleva a tomar una forma tan especial como expresan en varios episodios. Cuando llega al pueblo y ve a su hermano, ambos tienen un recuerdo tan especial de su mamá. Y el mirar los recuerdos de todo lo que era ella, vivir en su casa y en la hacienda. Hay un misterio en él cuando llega al pueblo y la hacienda, donde pasa por momentos difíciles que le hacen pensar que su mamá está viva y se le aparece en un sueño. Ella le dice que por qué lo dejó, si era también su hijo. Y mi impresión es que no, su mamá le dice, ¿sabes qué? Siempre que quieras algo, búscame en los sueños porque para mí es importante. Otra cosa, nunca dejes el lugar donde has nacido. Eso también está padre. Gracias. A ti, muy bien. Me encantó tu interpretación, Doris Telles, sí. Excelente. Me encantó muchísimo. Gracias. Gracias. Gracias a ti. Sí. Bien. A continuación, entonces, aquí en Chile, en Talca, nuestra querida Irma Reyes. La escuchamos, Irma. Ya, hola. Muy buenas tardes a los que no hayan saludado. Las he estado escuchando a todos con harto agrado y estoy impresionada de las conclusiones a que cada uno llega y de cómo recibió este cuento. A mí en lo personal me impactó desde un principio porque cuando se trata ¿cómo que se llama? De describir un hecho en que involucra la muerte de un ser tan importante en nuestra vida como es la madre, de inmediato me atrapó. ¿Ah? Y cuando él vuelve, ¿no es cierto?, y describe que él venía llorando en el camino, que su madre había fallecido 2 años antes, o sea, él venía desde hacía 11 años que no regresaba a Santiago, a su aldea. Y entonces mientras él venía de camino a esa aldea, venía describiendo, ¿no? Que su madre había fallecido 2 años antes y que él tenía noticias que su padre y sus hermanos, para quitarle un poquito, digamos, la pena de este hecho, sabía que se habían mudado a una hacienda vecina o una hacienda cercana donde un tío, él lloraba, ¿no es cierto?, pensando en que él siempre había sido como el hermano vagabundo, el hermano como quien dice que tenía poca presencia en su casa. Entonces yo lo asocio esto con el grupo familiar de cada uno de nosotros, en que todos somos tan diferentes y todos tenemos diferentes formas de relacionarnos con nuestros padres y específicamente con la madre. Entonces, de alguna manera, él venía haciendo su mea culpa cuando narra, ¿no es cierto? Y piensa él que en algún momento
esos caminos, ese sendero lo había andado antes con su madre, pero después dice, no, no fue así. Era mi padre con quien mi madre siempre hacía este trayecto, ¿no? Y ahí es donde él describe la trágica vez en que su madre, yendo con su padre cabalgando, se cae del caballo y ella tiene que ser levantada en camilla y llevada, ¿no es cierto?, a recuperarse, donde él lo describe con tanto dramatismo y como a él le dolió y como él lloró, e incluso después manifiesta, pero al final sanó. Ah, algo como que a él ya lo sacó de ese dramatismo y empieza a contar que su madre, estando en cama, era capaz de prodigarle algunas amorosas, digamos, manifestaciones, que sacaba chocolates de debajo de la almohada, que le daba cositas, que escondía bizcochos en el velador. Entonces yo todo eso lo asocio con una realidad que es muy bien descrita por él, ¿no? Porque la madre puede estar, digamos, en una circunstancia muy extrema, pero ni aún enferma, ni aún en cama, esa presencia deja de estar en la vida de los hijos, especialmente cuando un hijo, como él se describe, no era el hijo que venía con frecuencia, no era el hijo, y mientras más lejanito es el hijo, parece que se le tiene como más amor, ¿no? Más cariño. Ya, lo otro que a mí me llama mucho la atención es el hecho de que cuando él dice que estando sentado en el poyo, que se describe como un asiento de piedra, que adosado a la pared, donde estaría presente ese pollo en todas las casas, digamos, rurales, por lo menos me imagino en Perú o en otras también, donde él conversa con su hermano y cuando su hermano se levanta, ¿no es cierto?, y lo va a saludar con ese regocijo que lo saluda, y él dice que su hermano Ángel estaba ahí porque desde la hacienda de su tío había viajado por negocios. Pero ahí donde hay un poquito de ¿cómo que se llama?, de confusión, porque aparentemente no había viajado por negocios porque él se quedó viviendo en la casa de sus padres o de sus progenitores, tal y como él describe, estaba todo exactamente como en los tiempos en que sus padres vivían, de modo que ellos recorren el lugar juntos, ¿no es cierto? Se dan una buena cena, como es como lógico después de este reencuentro de tanto tiempo, y es ahí cuando ellos están sentados, cuando ocurre realmente ese como desdoblamiento, no sé cómo decirlo, como ese traspaso de una dimensión a otra, donde él se encuentra junto con ese tronar que él manifiesta, y es ahí donde realmente él empieza como a vivir este especie de sueño entre la realidad y el sueño, queda ahí como dando vuelta, ¿no? Bueno, yo pienso de que los que pensamos que existe algo más allá después de la muerte, le encontramos un poco de lógica a esto, ¿no? Porque quisiéramos todos pensar que ya sea a través de un sueño o a través de una realidad, ¿no es cierto?, muy personal, esas personas que se han ido hacia otro plano y que gozan de nuestro cariño, nosotros en algún momento nos van a venir a ver. Yo le pongo de mi cosecha que es probable que vengan y que no los veamos. ¿Ah? Yo siento que ellos se hacen presentes de alguna manera, ¿no es cierto? Y que no somos conscientes de eso. Entonces yo creo que él quiso graficar en este cuento y dejar, como alguien decía por ahí, algunas dudas, dejar que el lector le encuentre. A mí me encantó
de saber que realmente este es un tema que a todos nos preocupa, que a ninguno de nosotros deja indiferente. Y si se trata de un padre, de una madre o de un ser muy querido, del esposo, todos quisiéramos, ya sea en sueño o de cualquier forma, en la semiconsciencia, que nos viniesen a visitar, ¿no? Y entonces todas esas visiones que él describe de la sangre en la cara de su hermano Ángel, bueno, en todo caso por ahí alguien dijo que este era un cuento, digamos, en que él mismo es el propio protagonista. Y de alguna manera yo siento que es así. ¿Ah? Me gustó muchísimo el cuento porque, como digo yo, esto es algo que en algún momento de nuestra vida nos toca a todos o nos ha tocado. La vida del padre, de la madre se nos escapa y todos quisiéramos, y entonces como que todo se amplifica en nuestra memoria. Todo le damos un mayor sentido y describimos con lujo de detalle aquello que en la rutina diaria quizás no seríamos capaces de describir. Entonces, frente al misterio de la muerte, yo creo que esto es un llamado a que a lo mejor quizás nosotros veamos que la muerte no existe, sino que simplemente es un cambio de casa, por decirlo así, un cambio de morada, donde de aquí para allá se puede y de allí, y de allá para acá también se puede, y puede que realmente mientras nosotros dormimos, este contacto se produzca más veces de las que nosotros pensemos. Esa ha sido mi interpretación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Irma, muchísimas gracias. Sin duda es una temática para comentarla, pero Ampliamente. sí, con harto tiempo. Gracias. Bien, ahora nos vamos a España y ahí nos encontramos con Juanita Amador Bravo. Bienvenida, Juanita, la escuchamos. Muchas gracias, Palmira. Muy buenas tardes, muy buenas noches desde España para todos. Un placer estar aquí. Esto es es una bonita manera de resaltar a escritores que han tenido y tienen, porque siguen vivos, una gran relevancia en nuestras vidas. Muchísimas gracias. Es un grandísimo trabajo el que realizas, Palmira Ramos Cruz, un trabajo que hay que tener mucho en cuenta. Eres una mujer admirable y la verdad es que la historia te pondrá a un sitio, estoy segura. Bueno, pues mira, verás, se ha hablado ya mucho de todo y casi se ha dicho todo del cuento, pero bueno, más allá de la vida y de la muerte, a mí me deja ver esa unión que aunque ese hijo estaba lejano, estaba fuera con su madre, el cordón umbilical nunca, jamás se extinguió. Yo para mí siempre he dicho que darle de mamar a un hijo es lo más maravilloso que le puede ocurrir a una madre. Yo cuando veo una madre que está dando de mamar a un niño, me quedo siempre embobada mirándolo, igual que me quedaba embobada mirando yo a los míos. Aquí en esto, más allá de la vida y la muerte, en este relato, en este cuento, nos deja ver esa unión que había, porque él recuerda esos pezones de su madre, recuerda esa vida vivida anteriormente. César Vallejo Mendoza es un hombre muy arraigado tanto a la vida como a la muerte, porque en todos sus escritos, en todo lo que sabemos de él, la muerte está siempre presente. Es una persona que intenta, no sé, decirnos algo. Incluso habla de su muerte en otros
sitios, en otros escritos, y la verdad es que hay que pensar sobre eso. Aquí se ha dicho, como ha dicho Irma, pues eso que la muerte, que no sabemos si la muerte es la muerte o es la vida. Es que no, nadie podemos saber qué es lo que es. Pero él viene recordando y viene caminando por eso a caballo, por esos campos que va recordando, y además se va de la mente porque él cree que cabalgó y estuvo con su madre por esos campos, pero luego piensa, no, si yo era muy pequeño, yo no pude ser, el que paseaba por ahí era mi padre. Entonces, es el amor tan grande que tiene con su madre que a veces duda de si era su madre o era él el marido, era el hijo o el marido. Por eso este cuento es un cuento que hay que tener muy presente, porque hay muchos entresijos en él y hay que leerlo y releerlo para poder interpretarlo, porque no es fácil, como cada persona, como bien se ha dicho aquí, pues cada persona que lo leamos lo vamos a interpretar de una manera. Yo creo que, como él dice, como se dice aquí en el cuento, meditar brevemente sobre suceso increíble, pues rompedor de las leyes de la vida y de la muerte, superador de toda posibilidad, de toda palabra de esperanza y de fe en el absurdo y en el infinito, es algo que debemos de pensar sobre ello. Yo creo que todos los escritores, casi todos, tenemos la muerte muy presente. Yo también. Yo creo que casi todos la tenemos siempre muy presente. Es que a veces la rozamos. Hay un punto de incoherencia entre la vida y la muerte. Es que a veces, casi como a César Vallejo, es que a veces parece que la buscaba. Y es que incluso la imaginó e incluso la describió. Bueno, pues yo voy a leeros ahora, después ya leeré un poema mío a la segunda vuelta, pero ahora quería leeros pues un poema que describe en este libro de Lirios su tío abuelo de César Vallejo, Addison Vázquez Carvajal. Addison Vázquez Carvajal estuvo aquí el año pasado en España, vino y presentó su primer libro. Lo presentamos en el Café Gijón, de aquí de Madrid. Y mira, os voy a enseñar que tengo aquí pues algunas, ¿veis? Algunas fotografías que tengo de ahí cuando se presentó el libro. ¿Veis? Aquí estamos. Aquí estoy con él y con su mujer Flor. La verdad es que fue un placer inmenso poder estar cerquita porque vino con sus hermanas, vino con 3 de sus hermanas, un sobrino, su mujer y él. La verdad es que fue un placer inmenso estar tan cerquita de la familia de César Vallejo. Bueno, pues voy a leer 15 de abril para mi tío abuelo César Vallejo, Hasta el cielo. Y es que además viene bien este poema con lo que digo sobre la madre de César Vallejo. De París al cielo te fuiste un 15 de abril de 1938, después de 3 semanas de agonía, en la clínica del Boulevard Arago de París. El médico no pudo determinar tu mal, mientras seguías muriendo lentamente, imposibilitado de salvarte. A tu esposa, Georgie, le dijo: creo que este hombre se muere, pero no sé de qué. Se cumplió su profecía escrita en tu poema Piedra negra sobre piedra blanca. Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Se cumplió tal cual. Ya no pudiste ponerte los huesos húmeros a la mala. Te fuiste a la eternidad, donde ya no se sufre, donde ya no hay Marías que se van, donde ya no se come pan ajeno a la gloria, a juntarte con aquel Dios que estuvo enfermo cuando llegaste al mundo.
Dejaste esta tierra como un dado redondo, de tanto rodar sin piedad. Hoy en diferentes sepulturas, tú en París y tu amada en Perú. Duermen como dos hermanitos sin ofenderse. Ya no irás a Santiago de Chusco a mojarte con el llanto de mamá María. Ya no jugarás en el patio de la casa. Ya no fletarás aquellos barquitos de caramelos. Ya no gemirá su pecho por aquella amada y dulce Rita. Ya no jugarás a las escondidas porque mamá María, papá Francisco y todos se escondieron para siempre. Este es el poema que le ha escrito su sobrino nieto, a César Vallejo. Bueno, y hasta aquí pues está mi intervención y luego continuaré con uno que yo le he escrito a él. Muchísimas gracias a todos. Maravilloso, maravilloso, pero regalo además que nos traes, ya, sin duda que es un honor, bueno, compartir, ¿cierto?, con un familiar de nuestro querido autor César Vallejo, de nuestro admirable César Vallejo de Perú. Es extraordinario esa oportunidad. Os puedo asegurar que es una familia maravillosa, unas personas con una educación exquisita, amables. Todo en el Café Gijón, todas las personas se volcaron. Él, Addison Vázquez Carvajal, recitó este poema, precisamente lo recitó allí. Todas las personas que había se quedaron y bueno, hubo baile, hubo de todo. La verdad es que estuve encantada de haber podido presentar su libro. Maravilloso, sin duda, Juanita. Muchas gracias, muchas gracias. Bien, continuando, en esta primera ronda estamos ahora en México y voy a invitar a nuestra querida lectora Estela Godínez. Bienvenida, Estela, la escuchamos. Buenas tardes, muchas gracias. Pues muy agradecida con ustedes y comparto. Entiendo esos vientos amarrados, es como el espacio que habitamos. Lujuria, muerte, deseo insatisfecho porque lo imaginamos. Le inyecta como música y esa música da frutos a la tierra. Causa alegría y canta porque solo es un sueño. Recuerda que siendo un niño de 11 años, se transportaba en un caballo mágico para llegar a su aldea natal, Santiago. El caballo irracional avanzaba y él con todos sus sentidos, con la poca fuerza de su juventud, pasaba las riendas por las orejas de su caballo. Ve la vida abriendo la puerta de la muerte. El hogar es refugio de la familia. La fantasía permite que no sufra por la falta del ser que le dio la vida. La madre es símbolo de amor, aún en un camino desértico, porque sus raíces las plasma en un sitio y la esencia materna lo consuela con el regreso a volver a ellos. Con cariño, el niño que con amor regresa a la tumba de su madre y el gozo le permite disfrutar el halo divino de la esencia de esa gran mujer. Una madre inmortal que por medio de las letras y el amor incondicional lleva su esencia hacia las alturas y ahí ella vive eternamente en el fulgor de una estrella. Gracias. Muchísimas gracias, Estela. Maravilloso. Muchísimas gracias. Excelente también. Bueno, hemos disfrutado, ¿cierto?, de los comentarios de nuestras compañeras, nuestro compañero presente. Y para finalizar, a ver, creo que llegó Maricruz Jaime antes de hacer mi comentario. Maricruz Jaime,
ella de Colombia, Maricruz, Sí, por hola, favor. pena que me Estamos en está- la primera, hola Maricruz, estamos en la primera ronda, es el comentario, 5 minutos, ¿ya? En 5 minutos, por favor, Lo ya. primero que tengo que decir de César Vallejo es mi admiración de mucho tiempo, desde en el colegio, cuando lo leí, fue la primera vez, de estudiante, de bachillerato, y realmente algo que me llama poderosamente la atención de él es cómo utiliza el lenguaje, ¿no? Es un lenguaje coloquial, es un lenguaje donde lo obliga a uno a ir al diccionario, a mirar nuevamente cuáles son los significados de esas palabras que él utiliza, que uno obviamente usualmente no lo hace, pero que le va a dar a uno una madurez en el momento que uno vuelva a escribir. Ahora, en cuanto al cuento, además de eso que es muy rico, es el relato de él, me llama poderosamente la atención cómo él empieza a hacer un relato y ese relato al principio es un poco confuso en cuanto a que él va en su caballo, pero recuerda cuando él iba de niño hacia el bosque y lo llevaba de la mano su mamá. Aquí empieza esa figura, como esa figura de su mamá, de coger, de tenerla ella siempre presente, pero se presenta la realidad. Y es que recuerda entonces la mano. Y hay algo que también llama poderosamente la atención, no se me voy a cuadrar aquí para el tema de la luz, poderosamente la atención, y es cómo nosotros tenemos una conexión directa con nuestra madre y de esa primera conexión es el amamantar. Cómo nosotros, todos los seres humanos, el primer contacto que tenemos con nuestra madre es a través de amamantarnos y desde ahí entonces él recuerda el sabor, recuerda la sensación, la conexión que él tenía con su mamá cuando se pegaba a su pecho. Ahí creo que hay inmediatamente, se difusa la imagen del papá, que aparentemente como que no era el ideario, y se toma de la imagen de la mamá. Eso es lo que él hace que a través de caminar, a través de empezar a recordar, cómo recorrer esos pasos de niño, llega entonces a esa casa de infancia y ve otra figura. Esa figura resulta ser su hermano, el hermano que de pronto no era muy conectado con él, pero que también estuvo muy alejado. Ahí también me llama poderosamente la atención en esa parte, y es que aquí lo señalé, porque dice que hay una parte cuando llega y va supuestamente con su papá y ahí hay un accidente. Entonces se la relata cómo en su caballo eh, accidenta a otra persona que venía, resultó ser su propia madre. Su propia madre y fue la primera muerte de la madre. Pienso que ahí él se conecta con la muerte de la mamá. Se da cuenta uno después, a medida que lee, que no se muere allí, pero que básicamente ese sentimiento que tiene digamos que de ausencia de la mamá, es en ese pedazo cuando dice, y mi pobre madre ya no tuvo tiempo y fue lanzada, ay, del arzón de las piedras del sendero, tornarola en camillo al pueblo. Yo lloraba mucho por mi madre y no me decían qué le había pasado. Entonces, esa parte, pienso que ahí ya está conectándose, esa conexión de él con la ausencia definitiva de su mamá. Cuando a medida que él avanza, a medida que avanza él por el camino, ya empieza a encontrarse con con la realidad. Y esa realidad es llegar, como les decía antes, a esta casa, ¿sí? Y a escuchar a su mamá cuando le decía, hijo de mi corazón, calma. El querer él nuevamente revivir a su mamá lo lleva entonces a recorrer los pasos, a recorrer esos pasos que profusamente encuentra uno siempre como ser humano con su mamá. Eh, Se iba y siguió caminando, según el cuento, entonces
se encuentra, como le digo, con una casa. En esa casa se encuentra entonces con su hermano. Y ese hermano, hay una parte como muy confusa, y la verdad es que aprovecho que veo a grandes maestras acá de la literatura, y que de pronto decía un profesor, es de sabios preguntar, es de sabios preguntar, y yo acá en esta parte, cuando él se encuentra con su hermano, eh, además de que lo abraza y que de repente él se halla lleno de sangre, ¿sí? Uno como que dice, bueno, llegan a esa primera casa donde él se crió, pero él sale de esa casa y llega a otra mucho más grande. Ese interludio allí, no sé, quiero que como que me lo aclaren, maestra, y todas las que están acá, porque lo he leído y como que de pronto ese sentimiento se me confunde. Eh, Aquí seguimos entonces con el sueño de él y la mamá, perdónenme porque yo estoy acá, con el sueño de él y con la mamá, pero también con ese encuentro y ese reencuentro eh, con el hermano, y cómo él sigue definitivamente lo que quería, ¿cierto? Fue en julio, mire que el cuento nos lleva, yo no conozco mucho de estaciones, aquí en Colombia no trabajamos las estaciones como ustedes de pronto sí la pueden hacer en el Perú, en Chile, acá no trabajamos estaciones, pero siento que julio, no sé si es un poco más seco, y él casi que la novela la sitúa, si uno ya sitúa el tema de, del, nue- de- del tiempo, siempre lo sitúa en julio. Entonces dice acá, eh, y mi pobre madre ya no tuvo, bueno, esa es la segunda parte. Acá él empieza a trabajar cómo los sentimientos afloran. Dice que llegó a la aldea de noche y al entrar en la calle que estaba en mi casa, alcancé a ver una persona sentada a solas en el poyo de la puerta. Es decir, aquí en Colombia, o yo lo conozco como el quicio, ¿no? Que es como la entrada de la puerta. Estaba sola, muy sola. Tanto que ahogando el duelo místico de mi alma me dio miedo. También sería por la paz inerte que engomada por la media fuerza de la penumbra, adosábase su silueta al encalado paramento del muro. Mire que aquí nuevamente reafirmo lo que yo digo acerca del lenguaje. Ese lenguaje tan hermoso que lo veíamos nosotros de pronto en el Quijote, ¿cierto? Que es ese español, ese castellano, y que en este cuento nuevamente se vuelve a notar, ¿sí? Eh, Llegó a la casa, dice que visitó los corredores, y Ángel, aun cuando hacía visibles esfuerzos por desviar esta familia o por recorrer el amado y viejo caserón, parecía también gustar de semejante suplicio. Ahí entonces ya empieza a hablar sobre el hermano. Dice, bueno, Ángel vivía en su casa, ¿sí? Y algo importante es que esa casa estaba sola, pero todo estaba como lo había dejado su mamá. Los muebles en el mismo lugar, la cama misma tendida, las cosas dispuestas en la casa como las había dejado su mamá. Ahí está, esa despensa donde le pedía a mamá pan, y abrí una pequeña puerta de sencillos paneles desperdizados. Como todas las rústicas construcciones de la sierra peruana, en las que a cada puerta únese casi siempre un pollo, cabe el umbral de la que acaba yo de franquear. Hallábase recostado uno, el mismo inmemorial de mi niñez sin duda, rellenado y enlucido incontables veces. Abierta la humilde portezuela, en él nos sentamos, y allí también pusimos la linterna triste que portábamos. La alumbra de esta fue a golpear de lleno en el rostro de Ángel, que extenuábase del momento a momento conforme transcurría la noche, y reverdecíamos más la herida, hasta parecerme a veces casi transparente. Al advertirla así, en tal instante le acaricié y cubrí de ósculos sus barbadas y severas semillas, que volvieron a empaparse de lágrimas. Esas lágrimas, fíjense que después en 2 párrafos más allá, es cuando en el cuento se dice que estaba lleno, o estaba su cuerpo, su cara llena de sangre. Entonces, ese hermano, Estamos en el tiempo, María. perfecto, ok. Bueno, era
¿Y qué es lo que me queda al final, maestra, de este cuento? Es lo que hemos pasado muchas, y es el sueño que tenemos de volver a ver a mamá. Es el sueño que nos une de volver a ver a nuestra madre, de volver a encontrarnos con las personas que han fallecido, pero sobre todo de volver a recordar de niños y de niñas esas historias que a veces desaparecen en el tiempo. Entonces lo que puedo decir es que es un cuento absolutamente fantástico, que además es muy emotivo y que conecta mucho los sentimientos del hombre y la mujer. Muchas gracias, Maricruz, por tu participación, tu comentario, ¿no? Muchísimas gracias. Bueno, para finalizar esta primera ronda, así brevemente, bueno, mi comentario, comparto con ustedes también varios aspectos, puntos de vista, sobre todo el tema de la muerte, ¿no? Cómo está ahí planteado por nuestro autor, cuánta reflexión nos lleva, como lo han dicho también acá, ¿no? Pero aquí me llama mucho la atención el título, porque el título nos lleva mucho más allá de lo que realmente el autor plantea en el cuento. El título es Más allá de la vida y la muerte, más allá. Es decir, no es más allá de la muerte, es más allá de la vida y la muerte. ¿Qué hay más allá, no? Entonces ahí como que ese está el misterio plasmado. Bueno, encontré harta prosa poética. De hecho, empieza, que no voy a leer porque todos lo leímos, sabemos cómo comienza, ¿no? Con una prosa poética. Él es poeta además, ¿no? Utiliza un vocabulario excelente, que hay que acudir de todas maneras a un diccionario, ¿ya? Y también el lenguaje que está relacionado como un elemento de lo que es la literatura fantástica. Entonces no tenemos que olvidar que la literatura fantástica, en el lenguaje mismo, como elemento cierto literario, ¿no? Es la ambigüedad, es propiamente ya es su herramienta. Por esa razón, cuando Maricruz dijo que me explique, no, respuestas certeras frente a lo que nos quedó duda, ¿cierto? A esa incertidumbre, ya que se plantea, ¿no? No es que, digamos, alguien la tenga que responder. Es decir, cada uno como lector o lectora la responde. Lo que sí recuerdo que me enseñaron mis maestros en la universidad, toda incoherencia sí tiene un significado. O sea, toda ambigüedad tiene un sentido. Y ese sentido se lo da uno como lector, ¿ya? Entonces, de verdad, quedé encantada y algunas expresiones, que por ejemplo el final me sorprendió mucho, porque es un final inesperado dentro de todo, y además, cierto, como bien lo dijo Miriam, digamos, inconcluso, ¿no? Es un final que uno puede continuar en su imaginación con la historia que ahí nos plantea. Dice, no puede suceder tanto imposible. Cuando finalmente lo confunden, ¿cierto? Aparece la mamá, ¿no? Y la mamá le habla de que su hijo, ¿cierto? Lo saluda y lo abraza, como ya ustedes lo han contado, como que está muerto el hijo y no ella, ¿no? Entonces, después, al final de todo, dice, y me reí con todas mis fuerzas. Sí. Ahí como que sella, pero totalmente ya lo que es en este caso ya esta ambigüedad que nos deja, porque, y me reí con toda mi fuerza, y uno dice, ¿de qué? Como lectora, ¿de qué se rió? O sea, el cuento para mí no lo era risa como lectora, pero el autor, en este caso en su narrador, la voz narradora que hizo ahí, sin duda que nos deja, pero ahí el final inconcluso, como bien lo dijo Miriam Persiani, ¿no? Bueno, ¿qué más tengo que comentar? Sería eso nomás. Solamente quiero añadir algo cortito, porque fíjese usted como un episodio en la vida de nuestro poeta que estamos en este minuto antes de pasar a la segunda ronda. Sus padres querían que fuera sacerdote, ¿eh? Lo que él en su primera infancia aceptó de muy buena gana. De ahí que existan tantas referencias bíblicas y litúrgicas en sus primeros versos. Estudios primarios los realizó en el centro escolar número 271 del mismo Santiago de Chuco, pero desde abril de 1905 hasta 1909 estudió la secundaria en el Colegio Nacional San Nicolás de Huamachuco.
Y Santiago de Chuco está ubicada, fíjense ustedes, a más de 3.000 metros sobre el nivel del mar. Con razón, ahí en el relato iba tan cansado el protagonista, cierto camino a Santiago de Chuco, perdón. Ya, imagínense, ¿no? Ahí, no, yo me muero. Bien, entonces pasamos a la segunda ronda y en esta segunda ronda, ahora cada una de nosotras, de nosotros, va a expresar, ¿cierto? Bueno, lo que tiene por escrito, lo que le inspiró este cuento, ya, Más allá de la vida y la muerte, de César Vallejo. Entonces, comenzamos la segunda ronda e invito 2 minutos, son 2 minutos para cada uno, por favor, ya. Marisa Indriago de Venezuela. Marisa Indriago, ¿la escuchamos? Por aquí presente. Saludos a quienes no había visto. Tengo un poema inspirado en el cuento, pero relacionado con el comentario y la interpretación que ya expuse en la primera parte. Se titula Por los mundos oníricos de Vallejo. Dice así: moribundos encuentros entre realidades, mágicos sucesos que se balancean entre el recuerdo y el viaje de la vida. Realidades oníricas convertidas en historias, desconocidas y sentidas entre la magia y la realidad. Viajes sagrados que brotan del sentir del alma poética, reflejados en espejos entre latidos y sollozos de un sentimiento encontrado por los caminos del ensueño a través de la suerte. Realidades que nos ofrece Vallejo en historias contadas más allá de la muerte, entre escombros de la vida. Así es su cuento, más allá de la muerte, con letra de vida, buscando explicaciones en ella misma. Gracias por escuchar. Muchísimas gracias, querida Marisa, gracias. Hermoso, hermoso. A continuación invito a nuestra querida Mariela Lugo, Venezuela. La escuchamos, Mariela. Ahí está Mariela, active su micrófono, Mariela. Active el micrófono. Mariela, active el micrófono. No la escuchamos. Ya, parece que No está se con ve. problemas. No Ay, está. no, sí Aquí está, sí está aquí Mariela. Está hablando, pero no activó su micrófono y no se escucha. No sé si, Mariela, sí, yo le mandé un mensaje, pero no. Bien, mientras ella, Mariela, disculpa, voy a continuar para no atrasarnos. Voy a invitar a nuestro querido poeta del Perú, ya, a Ezequiel Valenzuela. Ezequiel Valenzuela, ¿está por ahí, Ezequiel? Ahora sí me oye. Ay, Mariela, a ver, un momentito. A ver, Ezequiel, Le cedo a la colega. ya, Le cedo a la perfecto. colega. Gracias. Mariela Lugo, ya, ahora sí la escuchamos bien y su participación. Ajá. Adelante. Gracias. Mi trabajo lo he titulado El Regreso, homenaje a César Vallejo. El caballo dibuja sus pasos hacia Santiago de Chuco. La lentitud del regreso hace vibrar lo vivido. En la sierra peruana de la infancia se funde el abrazo con Ángel, el hermano amado, sentado en el poyo de la casa vieja. Detalla nuevamente cada espacio de la vivienda de la madre muerta.
y la congoja es parte de la alegría de verse. Se oyen voces, se transpiran olores del pasado y la mano tiembla con el trozo de pan salido de la alacena de toda la vida. El rostro dibuja sangre advertida por alguien en ese camino largo. A lo lejos la memoria solapada ve venir la madre amorosa que extiende sus brazos para dar nuevamente el alimento espiritual al hijo que regresa. Se combina la vida y la muerte, se fusiona el amor y la distancia eterna. La locura de lo irreal es parte de una psiquis que advierte el amor filial que no muere. Y la risa es una expresión tan humana y espontánea que cierra un pasaje de una vida que duele. Gracias, maestra. Bello, bellísimo, Mariela. El sentimiento profundo, sin duda, que inspiró, ¿cierto?, esa lectura del cuento de este gran autor, César Vallejo. Maravilloso, se percibe en tu poema o prosa que tienes ahí. Me encantó. Bien, a continuación entonces, siguiendo con la nómina que yo tengo, pero vamos a dejar el paso ahora a Ezequiel Valenzuela, ya Noguera de Perú, ya. Ezequiel, lo escuchamos a usted. Gracias, Palmira. Saludos, colegas. Voy a leer algunos extractos que pudo escribir César Vallejo a su hermano Manuel, enterado de la muerte de su madre. Yo vivo muriéndome y yo no sé a dónde me irá a dejar esta vida miserable y traidora. Estoy desquiciado y sin saber qué hacer ni para qué vivir. Así paso mis días huérfanos, lejos de todo y loco de dolor. Han pasado 114 días desde el inolvidable 8 de agosto y para siempre vivo en la fe de Dios y estoy seguro de que mi mamacita está viva allá en nuestra casita y que mañana o algún día que yo llegue me esperará con los brazos abiertos llorando mares. Yo no puedo aceptar que la haya llevado Dios tan temprano. Gracias, Palmira. Saludos, colegas. Qué bonito este encuentro cultural. Felicitaciones, Palmira. Gracias a ti, pues, querido Ezequiel, por tu brillante participación. Bien, continuando. Ahora vamos a escuchar qué le inspiró a Miriam Persiani, de Argentina. Miriam, ¿la escuchamos? Bueno, voy a ir así, tipo el corre caminos, porque pensé que eran 3 minutos, así que voy a ir muy rápido a leer mi cuento que se llama El Trocador. Cuando antes de ayer sonó mi teléfono a altas horas de la noche, sabía que no iba a recibir ninguna buena noticia. Hacía una semana que estábamos atravesando una de las tormentas de nieve más intensas en nuestra región, por lo que supuse que quizás algún amigo o vecino necesitaría velas ante los cortes de luz o alguna ayuda referida a la situación climática. Sin embargo, obtuve la peor noticia. Laura, mi mejor amiga, había fallecido en un accidente automovilístico. Yendo a buscar a su marido al trabajo, su vehículo derrapó en el hielo acumulado, perdió el control y tras varios tumbos el desenlace resultó fatal. Me quedé paralizada. No podía creerlo. Me pasé toda la noche mirando fotos en las que habíamos compartido los mejores momentos de nuestras vidas. Me dormí a la mañana, pero tuve muchas pesadillas y estaba ansiosa esperando la hora de asistir al velorio. Cuando llegué a la casa de sepelios, ya había mucha gente. El ambiente me resultaba asfixiante y me costó avanzar hasta donde estaba el féretro.
¡Qué increíble! Pese al suceso que había tenido, su rostro no tenía marcas ni golpes, y se la podía observar con la serenidad que la caracterizaba. Le toqué sus manos y aún estaban tibias. Me alejé unos pasos y me apoyé en una columna en el momento en que, como ocurría habitualmente, se cortó la luz. El personal de servicio encendió rápidamente una gran cantidad de velas que brindaban una luminosidad amarillenta verdaderamente escalofriante. De pronto, detrás de una corona, vi agazapado a un diminuto ser espeluznante. No era un gato ni una rata, aunque su cuerpo estaba cubierto de largos pelos oscuros. Cuando me miró con sus profundos y enormes ojos negros, me aterroricé y pensé que me iba a desmayar. En un santiamén, deslizándose en 4 patas como si fuese una araña pollito enorme, saltó hasta el cajón y me pareció que estaba besando a la difunta, al tiempo que irradiaba un resplendor difuso de color verde. Inmediatamente se fumó en el aire. Laura se sentó en el ataúd, se bajó del mismo y, acomodándose la mortaja, salió caminando ante el estupor de quienes presenciamos la escena. Me infarté y lo último que recuerdo es estar tirada en el piso esperando que llegase una ambulancia. Ahora soy yo la que está en el cajón. Muchas gracias. Buenísimo cuento, fantástico, claro que sí, excelente. Seguir el camino de nuestro gran, ¿no? Muchas Escritor. gracias, muchísimas gracias. Buenísimo, buenísimo, me encantó. Gracias a ti, gracias. Bien, seguimos con ahora Doris Telles. La escuchamos. A mí me inspiró la vida del campo. Al oír este cuento, me ha llevado a los mejores lugares y hay un especial. Pero también sé lo importante que es cuando ves las tradiciones de un pueblo y son geniales. Y cuando llega el mejor día de la infancia, disfrutas cuando con mi hermano y ves los mejores momentos. Ahí vi a mi madre, la disfruto mucho. Volver a ver a mi madre y darle un abrazo, decir aquí estoy y volver al lugar de mi sueño junto con ella. Bien, muy bien, Doris. ¿Cómo, cierto, te impactó el cuento y te hizo reflexionar aún más para valorar ese tiempo y ese amor hacia un gran ser querido como tu madre, por supuesto, la familia? Gracias, Doris. A continuación, bueno, vamos a escuchar a Irma Reyes de Chile. Irma. Allá voy yo. Yo lamentablemente no hice ningún poema, pero voy a leer un poema de Vallejo que se llama Los Pasos Lejanos. Mi padre duerme, su semblante augusto figura un apacible corazón. Está ahora tan dulce y hay algo en él de amargo. ¿Seré yo? Hay soledad en el hogar, se reza, y no hay noticia de los hijos hoy. Mi padre se despierta, ausculta la huida a Egipto, el restañante adiós. Está ahora tan cerca, si hay algo en él, de lejos seré yo, y mi madre pasea allá en los huertos saboreando un sabor ya sin sabor. Está ahora tan suave, tan ala, tan salida, tan amor. Hay soledad en el hogar sin bulla, sin noticias, sin verde, sin niñez. Si hay algo quebrado en esta tarde y que baja y que cruje, son 2 viejos caminos blancos curvos. Por ellos va mi corazón a pie. Muchas gracias. César Gracias. Vallejo, de su autoría. Gracias, Irma, por compartirnos un poema de César Vallejo. Muchísimas gracias. A continuación voy a dejar a Juanita Amador Bravo, de España.
nuestra querida Juanita, la escuchamos. Bueno, pues yo voy a leer un poema que dediqué a César Vallejo hace ya algún tiempo, poeta peruano, que decía así: me moriré con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo. Me moriré en París y no me corro, tal vez un jueves, como es hoy de otoño. Parecía que presentía su muerte cuando en sus versos hablaba de ello, cuando hablaba de amor y sexo, en sus largos y tristes días de cárcel. Se imaginó que paseaba bajo la lluvia de un día parisino y otro día se imaginaba ante el sol radiante de España, que a lomos de su imaginación viajaba, caminando entre sus sueños, imaginaba tulipanes con mujeres de barro, que al abrazarlas se deshacían en sus manos. Con oro en su pluma sus versos iba dejando en aquellas paredes de un lugurbio encarcelado. Quiso vivir tanto que pasó de un lado a otro de la tierra con solo 46 años. Se hizo viejo enseguida, vivió demasiado deprisa y dio ese ancestral paso que todos daremos tarde o temprano. Hasta aquí mi poema. Gracias, gracias Juanita, gracias. Hermoso poema, inspirado por supuesto en nuestro gran autor peruano César Vallejo. Gracias. Ahora, vamos a México y ahí nos espera nuestra querida amiga Estela Godínez. La escuchamos, Estela. Muchas gracias. La libertad del amor es fabulosa. Puedo cabalgar en un hermoso corcel porque la lujuria está inmóvil sobre lomos sin agua. Un caballo en una tierra hermosa y canta un dulce sueño al que mi corcel a los 11 años me acercó. A Santiago, la aldea de mis ancestros. Tomé la rienda porque él galopaba irracional. Sí, yo tomé las riendas y acaricié sus orejas al compás del paso del hijo desvalido. Pero mi madre no viajó por esos campos. Ella siempre lo esperó reposando en su tumba. Gracias. ¡Uy, qué bello! ¿Cómo nos vamos transportando, cierto, a ese estado ya dimensional, más allá de la vida y de la muerte, y de la muerte, bien digo? Gracias, Estela. A continuación, desde Colombia, ¿dónde está Maricruz Jaimes? Maricruz Jaimes, desde Colombia, ¿dónde estás? La Aquí escuchamos, Maricruz. Bueno, ya un momentico, es que estoy utilizando dos. Bueno, me inspiré también en ese cuento hermoso y le hice entonces un poema a mi madre. Se llama Mi Bella Maestra. No sé cómo cuadrarme, Dios mío. Ay, Dios, un momentico. Qué pena, yo siempre tengo problemas con esto. Ya, acá. Mi bella maestra. El ruido de la máquina de coser se confundía con los olores de los suculentos platos propios de su tierra natal, de suelos caribeños y brisas del mar. Pronto serían degustados por dos niñas que correteaban por la cocina. Por eso, ese hombre en su caballo me recordó esos cuadros de mi infancia, esas ansias de vivir nuevamente los momentos más tiernos. La vida tiene un fin, nada es eterno, y aunque nuestros pasos se alejen en el tiempo, estos vuelven con todas las alegrías, frustraciones, sueños de ver nuevamente ese rostro que nos sembró la vida. Tus recuerdos
a veces abstractos, confusos, solo se unen con el encuentro de sus amados. Esa conexión que le llega a ver nuevamente de quien recibimos nuestro primer alimento, nos tuvo en su regazo y así nos traspasó su ternura y amor. Ese amor que se mantendría en el tiempo, esa imagen que se diluye entre la triste realidad, la vida más allá de la muerte, y la risa que denota de alegría de volver a ser reales nuestros padres. Cuando partió, lo hizo de tal manera que nos pidió una ronda de baile de su música predilecta, y así, con ritmo cadencioso de cadera y con lágrimas en los ojos, la despedí, dando vueltas para que el goteo de mis ojos no denotara el inmenso vacío de mi alma. Hoy, leyendo a César, descubrí por fin que no soy yo sola la que noche a noche se despide con un beso y un abrazo que se difunan con el tiempo sin manecillas, eterno como el amor. Muchas gracias. Esa es mi inspiración frente al cuento. Muy cortico y bueno, era Gracias, animado. sí. Sí, gracias, muchas gracias por ese bello poema, sentimiento ahí expresado, Maricruz. Muchísimas gracias. Okay. Bueno, quedo yo nomás ya en esta segunda ronda. Al igual que ustedes, me inspiré en el cuento que hemos comentado de César Vallejo, Más allá de la vida y la muerte, ¿ya? Solamente quiero yo agregar que me llamó mucho el lenguaje, la prosa poética que también ahí trabaja. Me encantó muchísimo dentro del lenguaje, digamos, el vocabulario. Entonces, ¿qué hice yo? Bueno, palabras que no conocía su significado, que no son comunes en el uso, digamos, por muy buena lectora que uno sea de pronto, ¿ya? Busqué y trabajé esas palabras en un poema que nació con un título que está en el primer párrafo del cuento, que titulé Oh, qué dulce sueño, ¿ya? Así se titulé este poema. Jarales de la sierra estival, tiempo de sueños y esperas en las lontananzas de mi caminar. Arrullo el eviterno soñar, olvido el fuliginoso dolor de mi infancia, escribo en la aridez de la muerte, vestida de vida eterna. Entre idas y regresos, fantasmagóricas ilusiones abrazamos, trota el lucero en las hojas, cayendo en sus granos de silencio. Oh, qué dulce sueño, saberte vivo, más allá de la vida y la muerte. Los peciolos renacen eternamente. Ay, Gracias, muchísimas gracias. Ese es mi poema inspirado en el cuento y donde extraje vocabulario, ya que me encantó y que me llevó, por supuesto, al diccionario, ¿no? sí, Para poder comprender sin duda el contexto, ¿ya? Así que bien. Bueno, reciban los agradecimientos de nuestra comunidad literaria Mailén Internacional eh, por esta significativa participación en la lectura, en el Club de Lectura Mailén número 2, que estamos realizando una vez al mes y trabajamos con cuentos de diferentes autores, ya latinoamericanos o autores del mundo, digamos. Así que yo les invito también a ustedes a hacer su propuesta de algún autor, me escriben por interno, ya que autor les parecería, digamos, para ustedes que quisieran que nosotros comentáramos para el mes de febrero, ¿ya? Que siempre este club de lectura lo dejamos la última semana del mes, ¿ya?
aunque esta no es la última semana de enero, pero como tenemos la última semana de enero, el 12º encuentro internacional virtual de escritores de Mailén, entonces por eso lo adelanté para esta semana, ¿ya? Así que gracias a todos y todas ustedes por esta maravillosa participación y le damos un gran aplauso a nuestro querido escritor César Vallejo de Perú, que aquí tenemos a su representante Ezequiel Valenzuela Noguera. Así que gracias, compatriota Ezequiel Valenzuela Noguera, compatriota por supuesto de César Vallejo, ya, y toda la participación también que hemos aprendido muchísimo con los comentarios que cada uno y cada una de ustedes ha hecho. Agradecer a nuestros amigos que nos están mirando desde la distancia virtual, ¿no? Tenemos aquí, yo tengo aquí anotado, al Benito Correa, ¿ya? María Fajardo, ¿ya? Tita Muñoz, Letica Flores, que son los que alcancé a escribir, para que estaban o están ya escuchando y viendo estos comentarios que ustedes han hecho y hay sus inspiraciones. Gracias, muchísimas gracias, queridos y queridas amigas, y nos estamos encontrando.